Ya. En el día número 59 de la emergencia en nuestro país por el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que quizás este virus nunca nos deje, que nunca se vaya, que vamos a tener que convivir con él, que hay enfermedades que nunca han sido erradicadas, salvo la viruela. Estamos comenzando con este anuncio, el mundo de la mula de esta semana. ¿Qué tal, Farid? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos ahí el mapa y esta semana la prensa internacional se ha enfocado mucho en nuestra región, en América Latina, sobre todo como nuevo epicentro de coronavirus, sobre todo en el Brasil y en México. Esos artículos de New York Times y también de Guardian, el periódico inglés, no han incluido aún el anuncio hecho por nuestro presidente, sobre que el Perú ya habría llegado a la cima de los contagios y empezaría una lenta disminución de los casos del coronavirus. Lo que dice el New York Times, por ejemplo, en su artículo, es que lo que tiene los brotes de América Latina compiten con los de Europa, pero las perspectivas son peores. Y eso tiene que ver ya no solo al haber adoptado las medidas de cuarentena o no, como lo hemos hecho nosotros, ¿no? O no haberlo hecho, como el caso de Brasil o México, sino la situación que aún tenemos de gran desigualdad en nuestra región. ¿Qué piensas, Farid? Que lamentablemente probablemente eso sea cierto. Hay que tener en cuenta primero, o sea, ya hay igual número de casos que en Europa, aunque en el caso de América, mayor número de casos que en Europa de infección, aunque con la diferencia de que en América, claro, Estados Unidos es por un amplio margen el país con mayor número de infecciones. Pero el tema es que en América en general se está subestimando, si acaso, el número de infecciones, cuando uno tiene en cuenta de que en Europa en promedio se han hecho muchas más pruebas por cada 100.000 habitantes que en nuestra región. O sea, entonces, si en alguno de los dos lugares la estimación subestima significativamente el total de infecciones, es en este continente, no en Europa. En segundo lugar, la mayoría de países de Europa ya está en la etapa de descenso. O sea, ya llegaron a la cima. A veces la cima es una meseta, no un pico, es decir, se sostiene un tiempo el número de infecciones y luego empieza el descenso. Claro que el descenso también tiene altibajos porque las pandemias se dan por oleadas, no de una sola vez. Pero el punto es que en Europa ya ha empezado el descenso. En buena parte de América Latina estamos todavía ascendiendo, ni siquiera Brasil, ni siquiera ha llegado a la meseta. Y por último, las condiciones de salud pública en América Latina no son ni por asomo comparables con las de Europa. Entonces es un número mayor de casos para un sistema de salud bastante inferior en su capacidad de lidiar con ellos. Y de ahí que las reacciones tienen que ser inmediatas. No hemos visto el caso de Chile, que parecía que estaba yendo por un camino de reducción de casos y ahora ha tenido que ampliar la cuarentena y hacerla en la gran región metropolitana de Santiago. O sea, ha tenido que dar marcha atrás. Bueno, ese es el tema cuando se discute sobre si debe o no haber medidas de distanciamiento social. Lo que no se entiende es que todos los países las han adoptado en alguna proporción. Claro, no todos han tenido cuarentenas con toque de queda como el Perú, pero digamos, todos han tenido algún tipo de medidas de distanciamiento social. Y la otra cuestión es que la prueba de que las medidas de distanciamiento social funcionan es que cuando se empiezan a levantar, el número de infecciones empieza a subir de nuevo. Aquí en otras partes del mundo igual. Exacto, y entonces cuando aumenta nuevamente el número de infecciones, tienes que restablecer medidas de distancia social o en su defecto, como en Chile, establecer medidas que no estableciste antes, como una cuarentena generalizada, al menos en una región del país. La región metropolitana de Santiago, más bien Arica, ha sido relevada de esta cuarentena tan estricta. Yendo al caso de México, ya hemos conocido la actitud
de negación del presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, pero también leía que esta idea de arrancar con la economía nuevamente, quizás nunca haberla detenido del todo, tiene que ver con presiones de Estados Unidos para que comiencen a fabricar autopartes en lugares cercanos a la frontera. Es muy probable porque, digamos, México es una parte esencial de, digamos, la cadena de suministros de la producción de automóviles en Norteamérica. Es un lugar donde además se ensamblan finalmente los autos. Y luego México los exporta a Estados Unidos, pero 40% del valor de un auto exportado por México hacia Estados Unidos se explica por partes que México a su vez importó de Estados Unidos. Ahora, el tema con México es que el gobierno mexicano canta victoria en una situación en donde no hay elementos de juicio para hacerlo. Porque cuando uno ve, según el Worldometer, yo no estoy seguro qué tan confiable es la fuente, pero cuando vean la diferencia de las que habla, no creo que esa diferencia sea, digamos, totalmente imaginaria. Para que tengan una idea, México realiza en pruebas por cada millón de habitantes que representan la 13ª parte. O sea, Perú realiza 13 veces más pruebas por cada millón de habitantes que México. Entonces, las cifras de México están distorsionadas. El número de muertes aún así es mayor que en el Perú, pero subestima dramáticamente el número de muertes de gente que podría haber sido diagnosticada con la enfermedad, pero que no fue diagnosticada porque no se le aplicó la prueba. Y aquí entra a tallar el tema que se ha discutido también en Estados Unidos. Nadie dice, obviamente, que las cuarentenas deban ser eternas y que quiebren la economía en el proceso. Pero si no quieres que haya necesidad de restablecer cuarentenas o alguna otra medida de distancia social, necesitas primero asegurarte que has llegado a la meseta y que el número de casos ha empezado a descender. Ahí recién puedes hacer lo que está empezando a hacer México, porque de lo contrario vas a tener un crecimiento dramático de casos. Pero claro, si no los mides porque no estás haciendo pruebas. Lo que no se ha cumplido en ninguno de los estados de Estados Unidos que ha empezado ahorita. Pero ¿cómo será que hay este subregistro y que las autoridades deben de alguna manera saberlo? Que ha tenido un lapsus el ministro de Salud, el secretario de Salud de México, y dijo, bueno, tenemos que empezar a movernos hacia esta nueva mortalidad, y se corrigió, dijo normalidad. Normalidad. Sí, porque era mortalidad. Ahora, yendo... En realidad lo delató el inconsciente, porque de lo que está hablando es que va a aumentar el número de muertes. O sea, va a aumentar el número de muertes. En Manaus, que más personas están muriendo en sus casas que en los hospitales. Ese es otro caso, el de Brasil. Ahora, hemos visto, bueno, el caso de Chile, el caso de Brasil, nuestro caso, el caso de México. Hay un caso, claro, es un país pequeño, se puede decir, es una cosa excepcional. Costa Rica tiene, no quiero decir solo 7 muertes, tiene 7 muertes por coronavirus. Si alguna lección creo que queda clara de esta experiencia a nivel mundial, es que yo creo que es la mejor forma de lidiar con los problemas de salud pública, punto. Pero cuando menos la mejor forma de lidiar con una pandemia es tener un sistema de salud garantizado por el Estado de cobertura universal. No hay mayor secreto en esta materia. Costa Rica lo tiene desde hace mucho tiempo y eso es lo que ha hecho la diferencia. Es otro de los factores que le ha permitido, por ejemplo, hacer un número de pruebas significativos que le ha evitado la necesidad de tomar medidas de distanciamiento social más estrictas, como las de Perú. Y además se preocupa porque tiene 11 nuevos casos. O sea, esa es la preocupación, a ese es el nivel que tiene Costa Rica, y todo esto además lo ha hecho con años de democracia. Nosotros también tenemos ya años de democracia, hemos tenido muchos años de crecimiento. ¿Qué faltó? La inversión en salud pública. A ver. Eso ha demostrado esta crisis. Es cierto que cuando uno ve cifras, con el crecimiento de la economía, este periodo de bonanza que va más o menos de 2003 a 2013, una década, es cierto que incluso después crece el total de recursos destinados a salud pública y también crece como proporción, o sea, la cantidad de inversión pública en salud per cápita, por habitante. Pero fíjate en la situación en la que estamos. O sea, ¿qué tan malo fue el punto de partida que aún creciendo seguimos teniendo un sistema de salud sumamente deficiente? Por no mencionar qué tan corrupto puede haber sido parte de ese gasto.
porque es difícil creer que si ha habido un crecimiento sostenido en el nivel de gasto público en salud, nuestro sistema público de salud siga siendo tan deficiente. Ahora, Cristiana Manpur de CNN entrevistaba a una académica inglesa, ¿no? Y hablaban sobre cuándo podremos volver a esa normalidad o esa nueva normalidad. Y ella decía, a esa normalidad, si sea nueva, queremos volver. Lo que tiene que ver un poco con lo que también comentábamos antes del programa de esta entrevista de Tomás Piketty, que es un experto en desigualdad, sobre los efectos que puede tener una pandemia en la desigualdad. ¿Puede salir de acá, de esta crisis, de esta tragedia, una sociedad más pareja, menos desigual? ¿De qué depende? ¿De un tema ya de liderazgo político o es una cosa natural? Sí, un punto anterior es la normalidad que precedió a la pandemia contribuyó a causar la pandemia. O sea, las mismas acciones que deforestaron bosques y destruyeron ecosistemas y por ende contribuyeron al cambio climático, son las que explican por qué cada vez hay más contacto entre humanos y especies con las que no teníamos un contacto tan cercano como los murciélagos. Sea que los murciélagos contagien directamente a las personas, o sea que buscando alimentarse en ausencia de sus antiguos ecosistemas en granjas, infecten animales de granja, cerdos, vacas, pollos, que a su vez infectan a los humanos. Entonces la normalidad precedente era parte del problema. En cuanto a lo que dice Piketty, el mejor ejemplo es la peste negra en el siglo XIV. El argumento habitual es que la peste negra ayudó a acabar con la servidumbre, con los siervos. ¿Por qué? Porque como mató a entre un tercio y la mitad de la población de Europa, de repente la mano de obra, la oferta de mano de obra cayó dramáticamente y eso mejoró el poder de negociación de los antiguos siervos que pudieron negociar su libertad y negociar contratos laborales, ya no sin la condición no trabajar bajo la condición de siervo. Pero Piketty en ese artículo que mencionas, en la entrevista que mencionas, perdón, dice a su vez que hubo países donde la peste negra no solo no acabó con el trabajo servil, sino que lo afianzó. O sea, y entonces, ¿de qué depende? Depende de finalmente el conflicto político al que dé lugar para efectos de distribución de recursos, a que dé lugar la peste. O sea, la peste en principio, al disminuir la oferta de mano de obra, podría decirse que mejora la posición negociadora en ese conflicto de los antiguos siervos. Pero los antiguos señores pueden seguir apelando a medios coercitivos para mantener el control sobre la mano de obra, cosa que ocurrió en Europa Oriental, pero también en partes de lo que hoy es Alemania. Entonces, la historia no está escrita. La historia es producto de conflictos sociales y del desenlace de conflicto depende si como producto de la pandemia tienes luego un mundo más igualitario, menos igualitario o igual que antes. Y un mundo más globalizado, menos globalizado. Hemos visto, bueno, la pandemia no respeta, la enfermedad no respeta fronteras, la respuesta sí pudo haber sido de una manera global, no lo ha sido. Después, cuando esto, digamos, es el nuevo normal, ¿crees que va a ser un mundo más globalizado? Más bien va a haber mayor rechazo que ya estábamos viendo, por ejemplo, en el caso de Brexit. A ver, la globalización, si entendemos por tal integración económica mundial, ya estaba retrocediendo desde la gran recesión de 2008-2009. Si tú mides, por ejemplo, qué proporción de la economía mundial representaba el comercio internacional, el punto de inflexión es 2009 o 2008, por ahí. Obviamente, las medidas proteccionistas de Trump y otros gobiernos contribuyen a afianzar una tendencia, pero una tendencia en curso, no una tendencia creada por Trump. Y es muy probable que esto continúe, digamos, reforzando la tendencia. Por ejemplo, porque los países que se basaban en el principio liberal, según el cual en una economía mundial abierta puedes acceder a cualquier bien industrial que puedas necesitar por la vía del comercio, bueno, resulta que no siempre es cierto eso. Normalmente es cierto, pero cuando tienes una pandemia, los países no te venden ni mascarillas, ni respiradores, de hecho te los arranchan si pueden, ni pruebas para diagnóstico. Entonces, de pronto, depender tanto de terceros ya no parece tan buena idea, por lo menos no en este tipo de circunstancias. Entonces, ese es un ejemplo del tipo de situaciones que puede llevar a que los estados
si acaso, digamos, retrocedan en materia de su integración en la economía global. Dicho lo cual, también hay que tener en cuenta es que los estados no van a renunciar al turismo como fuente de ingreso de divisas, no, los países que son hubs empresariales no van a renunciar a esa actividad económica, o sea, no va a ser como después de la Gran Depresión, que tuvimos un retroceso dramático. Pero el retroceso que ya estaba en curso probablemente continúe en alguna proporción. Y hablando de retroceso, hemos visto también el retroceso, por lo menos, de la escena pública de los considerados hombres fuertes, ¿no? Kim Jong-un desapareció, Sí. Putin desapareció, y aquí en nuestra región, Ortega también. Sí, o sea, los hombres fuertes son presuntamente los que dan la cara en los momentos difíciles, ¿no? Bueno, Kim aparentemente tenía un problema de salud, pero el hecho es que efectivamente desapareció. Las desapariciones en una primera etapa, tanto de Ortega como de Putin, no han sido explicadas debidamente, ¿no? Y eso es grave porque si partes de la idea de que si no se hace nada frente al virus, digamos, el número de infecciones se duplica en menos de 48 horas. Si tú no tomaste acción durante las primeras y a veces fueron hasta 2 semanas, el problema que tienes es mucho más grande que el que tenías inicialmente. Entonces, estas desapariciones fueron dramáticas también por eso, porque contribuyeron a empeorar la situación. Y de decir Putin, igual que Trump, que la situación estaba bajo control, ahora hemos llegado a una situación en la cual Rusia es el único país, digamos, que acaba de superar al Reino Unido en el segundo lugar del total de infecciones. Alguien podría decir, bueno, tiene muchas infecciones, pero tiene pocas muertes relativamente hablando, tiene 1 de cada 100 infectados muere, pero eso es porque en Rusia no basta con un diagnóstico positivo, o sea, no basta con determinar que la persona tiene el virus, se tiene que determinar que murió de una enfermedad relacionada con esa infección. Entonces, probablemente esa sea una buena forma de, no lo sé, probablemente esa sea la mejor forma de diagnosticar el tema, pero a lo que voy es a que se diagnostica de distinta manera, por eso el número de casos es menor. Si te basaras en número de gente que dio positivo, el número de muertes en Rusia sería mucho mayor. Y además está contagiado el portavoz, Dmitry Peskov, que es una persona tan cercana a Vladimir Putin, y se dan casos que muestran una debilidad, a una Rusia bastante débil, todo lo contrario a lo que quería presentar en esos últimos tiempos Vladimir Putin, incluso hospitales que se incendian por ventiladores que no han funcionado bien. O sea, lo que deja entonces es un Estados Unidos debilitado, esta pandemia, Rusia también. Nuevamente, China aparece como más eficiente. Pero China es el origen del problema. O sea, el tema con los estados autoritarios, China, Vietnam, es que tienen una desventaja respecto a las democracias. La información no fluye libremente y eso a veces, como ya ha ocurrido 2 veces en China, no una, con el SARS en 2003 y con el COVID-19 en 2019, se detecta tarde la epidemia y se enfrenta tarde. Lo que sí es cierto es que una vez que se enfrenta, los regímenes autoritarios pueden movilizar recursos manu militari, por la fuerza, de una manera que difícilmente podría hacerse en una democracia. Entonces, esa ventaja, pero es la ventaja propia de su carácter autoritario, de imponerse por la fuerza. Tienen que además decir, bueno, soy autoritario, pero mira, te sirvo de esta manera. O sea, ¿no? Se justifica. Hay democracias que han tenido mucho mejor desempeño que China. Corea del Sur. Corea del Sur, Taiwán, ¿no? Taiwán, O incluso los países nórdicos, pero menciono Corea del Sur y Taiwán porque, claro, los nórdicos muchos lo ven como algo más allá del bien y el mal, como algo con lo cual nadie puede compararse, luego entonces no tiene sentido hacer comparaciones con ellos. Pero Taiwán era parte de la República Popular China en 1948, ¿no? Como a Costa Rica, que casi no se le menciona porque ya se da por hecho que es la Suiza centroamericana, ¿no? Entonces, esto sí es verdad. Y Uruguay en menor medida, ¿no? Uruguay también. Ahora, en el caso de lo que estamos hablando de la desigualdad, ¿no? Ahora que vienen las elecciones en Estados Unidos, Biden, ¿me da la impresión o está cada vez más tomando un discurso más parecido al que pudo haber tenido como candidato presidencial o el que tenía Bernie Sanders? Bueno, es que nuevamente, yo creo que nada ha presentado de mejor manera el caso para un sistema de salud pública garantizado, no necesariamente provisto por el Estado,
aunque en el Reino Unido, gobernado por conservadores, el Estado es el que provee la seguridad, la salud, el servicio de salud. No digo que tenga que ser provisto por el Estado, pero el Estado tiene que garantizar un servicio de salud pública de cobertura universal. Y eso es mejor para lidiar con pandemias, de eso no cabe la menor duda, en mi opinión. Y entonces queda claro que la propuesta de Sanders era la mejor, al menos para circunstancias como esta. Yo creo que además es la mejor en general, pero no cabe duda que en circunstancias como esta es la mejor. Porque si no tienes la situación de Estados Unidos, donde tienes 28 millones de personas que no tienen cobertura de salud y no se les ha garantizado el acceso a pruebas para diagnóstico o tratamiento. Luego entonces, si tienen síntomas, no buscan, digamos, hacerse la prueba porque tal vez no puedan pagarla. Tienes decenas de millones adicionales que teniendo seguro de salud, lo tienen de manera tal de que la cobertura es muy baja y tienen una proporción muy grande del costo es copago o deducible que paga la persona contratante del servicio, por no mencionar el hecho que cuando tú atas el acceso a un seguro de salud a la condición laboral, pierdes el trabajo, pierdes el seguro. Y justo cuando más lo necesitas, porque has perdido el trabajo en parte producto de la pandemia, no tienes seguro de salud. Entonces, el sistema americano claramente es un sistema deficiente. Y yo creo que precisamente por eso Biden habla poco, porque aplica este principio de que cuando ves a tu rival político suicidarse, no lo interrumpas, ¿no? Y Estados Unidos también, además, está perdiendo la cantidad de gente que está perdiendo su trabajo, está perdiendo también su seguro. Y esto ya en un país que tiene un grave problema de salud, que es la obesidad, ¿no? Que también lo vuelve un país más débil para enfrentar esa crisis. Sí, es uno de los países con un problema de obesidad más grande en el mundo. México está también muy alto en esa lista, por desgracia. O sea, no se necesita ser un país desarrollado para tener un problema grave de obesidad, me refiero por número de casos, no la gravedad de cada caso. Pero bueno, el tema es que, nuevamente, en el caso de Estados Unidos, lo grave es que el gobierno federal ha creado, bajo presión de los científicos que asesoran a Trump, no por iniciativa de Trump, un protocolo que establece qué condiciones se debe cumplir para empezar a retomar las actividades económicas. La condición sine qua non era que el número de infecciones empiece a bajar, que ya llegaste a la cima y de ahí empezaste a bajar. Y gobernadores republicanos no le hacen caso al protocolo establecido por el gobierno federal republicano. Pero a su vez el presidente que aprobó ese protocolo no lo defiende y en ocasiones aprueba la apertura de actividades económicas sin haber cumplido las condiciones establecidas en su propio protocolo. Claro, y no hay el caso de la desesperación que sí hay en países como el nuestro, ¿no? Pero por salir a trabajar, ¿no? Ahí sí puede llegar un cheque firmado no por Trump a cada casa, ¿no? De las personas desempleadas, que es muy distinta la manera de llegar la plata, ¿no? Sí, y en el caso peruano habría que decir, ya que critiqué el modelo económico en términos de su funcionamiento en el ámbito de la salud, lo que sí tiene como mérito es que la estabilidad macroeconómica hace que Perú sea un país que tiene ahorro fiscal que puede utilizar en momentos como este y puede endeudarse a tasas muy bajas en este momento. Hay países que teniendo una situación de salud peor que la de Perú, no tienen capacidad de endeudamiento. O sea, en ese sentido, además, eso tiene que ver con el tema económico. Perú puede aplicar un paquete de estímulo fiscal y monetario que va a equivaler a 12% del producto, igual que Dinamarca. Claro. Ahora, tú mencionabas también antes de comenzar este programa el caso del Líbano, que parece lejano, pero nos damos cuenta que nada es lejano en nuestro planeta, ahora y menos con el coronavirus, por la importancia que están teniendo estas protestas callejeras a pesar del virus. Exacto. Si alguien se pregunta, claro, a fines del 2019 nuestra discusión era qué explica tantas protestas sociales en tantas partes del mundo de manera simultánea. Luego eso desapareció totalmente del mapa cuando surgió la pandemia. Pero si uno se pregunta qué puede pasar cuando pase la pandemia, qué puede ocurrir cuando pase la pandemia, puede que las manifestaciones se retomen en un escenario peor que el inicial. Y en el caso del Líbano y en el caso de Irak también, la bandera que se mostraba era la de Irak, si no me equivoco, hace un minuto. En el caso del Líbano y en el caso de Irak, la gente está saliendo a protestar en medio de la cuarentena, o sea, está violando la cuarentena, diciendo, bueno, bajo las circunstancias actuales es más importante
introducir los cambios políticos que exigimos, que simplemente respetar la cuarentena de un gobierno que es incapaz de lidiar con la situación social o de salud que vive el país. Yendo también a temas sociales, este debate que ha habido, este cuestionamiento al programa de educación que se hace por la televisión para los chicos de secundaria, donde se habla de los grupos de poder que imponen su cultura sobre los demás. ¿Te llama la atención esta reacción de algunos sectores? Bueno, los sectores que precisamente tienen poder, no muchos. Bueno, digamos, Philip Butter decía, la RAE te dice cuál es la manera correcta de hablar y pronunciar el castellano. Me tomé la molestia de revisar los estatutos de la RAE, por suerte no tuve que leer mucho, porque en el artículo primero del estatuto de la Real Academia de la Lengua Española, se dice que esta tiene como misión principal velar porque los cambios que experimenta la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebre la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. El cambio es intrínseco a la lengua, porque la lengua es producto del uso, no es Claro, producto de lo que diga una autoridad académica. Y en segundo lugar, la propia RAE establece que la gente, la lengua se adapta a las necesidades del hablante, no al revés. Dicho sea de paso, también mencionó a Inglaterra y a Shakespeare. En Inglaterra nadie habla o escribe como Shakespeare. Shakespeare decía had en lugar de have, decía do en lugar de you. Eso ya nadie lo usa. Entonces, no, y además, no puede haber duda que los grupos de poder, de todas maneras, tratan de imponer su propia cultura, ¿no? Si no fuera así, bueno, recién creo que en la Constitución del 79 se ha integrado al quechua, por ejemplo, como idioma de nuestro país. bueno, y dicho sea de paso, alguien tan poderoso como Vizcanseco, empresario exitoso, político prominente, le pide al gobierno que deje de transmitir ese tipo de mensajes y según algunas versiones el Canal 7 ya ha decidido no propalar otros mensajes con contenido similar. Si eso no es un ejemplo de grupos de poder ejerciendo influencia sobre el Estado, no sé ejemplo de qué puede hacer. Esperemos que ejerza toda su influencia la llamita Winter. Bueno, ojalá. La llama que supuestamente tiene ese anticuerpo para poder salvarnos del coronavirus. Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque también decía que servía para el síndrome, el MERS, Merci. el SARS del Medio Oriente, por así decirlo. Bueno, el SARS del Medio Oriente surgió en camellos y la llama es un camélido, es de la misma familia, en principio, que los camellos. Entonces, supongo que tiene sentido que el anticuerpo surja digamos, de una especie emparentada con la que originó el problema. Para antes de despedirnos, bueno, hemos visto la situación tan dura que viven nuestros médicos, ¿no? Sobre todo en Pucallpa y en Quito, bueno, también en Lambayeque. Hay un grupo de médicos que aquí en Lima, también trabajando en hospitales, se está organizando, se llaman Médicos Solidarios, y ellos nos invitamos también a nuestro público en La Mula a participar en un concierto este sábado, concierto virtual Músicos Solidarios, sábado 16 de mayo. Se pueden comprar las entradas. Protejamos a quienes nos protegen. Son médicos que están pidiendo ayuda para ayudar a sus colegas. En este caso han sido los médicos de Arequipa que están pidiendo ayuda para los médicos de Pucallpa y de Iquitos. Bueno, y así terminamos este programa de La Mula. Farid, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles. Buenas tardes.